Hola, hola peloteras, hola, hola peloteros. Hoy toca entrevistón de esos que nos encantan. Estamos a tope con el Zamora Club de Fútbol, pero pocas veces tenemos la oportunidad de hablar con el entrenador rival a menos de 48 horas de que se dispute el partido. Pues hoy es uno de esos días. Un privilegio tener además, porque entrenadores hemos contado con unos cuantos, pero adestradores como tal solo hemos tenido a uno. Este es el primero y además es la revelación del grupo que ha llegado a octavos de final de Copa. En Primera Federación no es fácil progresar hasta los octavos de final de Copa del Rey y que tiene al Ourense desde que él cogió al equipo como el mejor equipo. Ha hecho una vuelta de escándalo con 35 puntos sobre 57. Adestrador Pablo López Vidal, muchas gracias por venir. ¿Qué tal estás? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Miguel? Muchas gracias a ti por esta difusión y estos programas que haces que nos sirven para conocer a los equipos y a los clubes que juegan contra el Zamora y a los clubes de Primera Ref, en mi caso. Hombre, y qué mejor, porque además estábamos hablando fuera de cámaras que el fútbol es un pañuelo, el mundo es un pañuelo, pero el fútbol más, y que tú eres muy amigo de alguien que también es amigo mío y al que le estaré eternamente agradecido, que es Jesús Suárez, ¿verdad? Sí, somos amigos de la infancia, jugábamos al fútbol juntos allí en el Colegio de Salesianos en A Coruña y le tengo un gran aprecio y es una persona que es multifacética, que es cantante de rock, compuso un himno para el Deportivo, da entrevistas y desarrolló el proyecto de Escoita, que es algo increíble, impensable para personas que no tengan esa capacidad visual, ¿no? Es que ya si eres amigo de Jesús Suárez está garantizado que esto, muy a pesar de mi presencia, va a salir bien. Así que esperamos que el domingo salga bien el partido. Bueno, decía yo lo de adestrador, que no sé si en Galicia hace tanta gracia como nos hace aquí fuera de Galicia la palabra para referirse a los entrenadores, que se llame adestrador. Así que ya hilando esto, te pregunto que cómo están los fieras del Ourense a menos de 48 horas para el partido. Bueno, pues muy bien, muy contentos, muy trabajando mucho para preparar el partido contra uno de los grandes equipos de Primera Ref, que ahora mismo está en playoff. Entonces, bueno, pues sí, muy contentos. Y eso sí, lo de adestrador aquí se dice bastante en Galicia y muy orgullosos, ¿no? Sí, desde luego. Claro, tú te hiciste un nombre. Yo quise charlar contigo en la Copa del Rey. Lo que pasa es que obviamente era muy complicado porque estabas a mil historias más importantes y en la Copa del Rey fuisteis superando eliminatorias contra el Depor, contra el Pucela, encima contra tu Depor, que ya sabemos, ahora vamos haciendo flashbacks a lo largo de la entrevista, pero tú eres de A Coruña. Y el caso es que ganáis a dos equipos de superior categoría y os plantáis en octavos de final contra el Valencia. Lo de la Copa del Rey, pasados 3 meses, ¿cómo lo recuerdas? Bueno, pues como algo, como noches mágicas, ¿no? Fueron fantásticas y que creo que nos ayudó a nivel de equipo a creernos que éramos capaces de ganar y competir contra cualquier equipo y lo demostramos contra, pues eso, superando la primera eliminatoria contra todo un Deportivo de segunda división y luego ganándole a un Valladolid y remontando dos veces contra el Valladolid. O sea que eso nos dio una fuerza extra. Y luego el partido del Valencia, pues digamos que fue el no va más. Llenar o Couto después de 25 años que no se había llenado con grada supletoria, ver que competimos contra ellos y que a punto estuvimos de poder empatarles y superar esa eliminatoria, pero bueno, pero muy contentos, muy satisfechos porque esos partidos de Copa nos dieron visibilidad respecto en España y además nos dieron credibilidad para nosotros mismos, ¿no? Y confianza. Sí, porque tú mismo has admitido en charlas recientes, supongo que pensarás lo mismo ahora, que este partido, este trayecto en Copa, mejor dicho, os dio energía para afrontar la liga, lejos de lo que algunos entrenadores suelen defender, de que, o algunos aficionados incluso piensan, es que la Copa nos distrae, nos molesta, es un problema. El Ourense estaba en puestos de descenso, tú lo agarras en últimas posiciones y resulta que va saliendo y que la Copa no simplemente es un obstáculo, sino todo lo contrario, es un aliciente más para salir. Tal cual, ¿no? Como lo estás comentando tú. Estábamos en penúltimos, incluso llegamos a ir últimos en la clasificación y la Copa nos dio ese aliciente para que tuviesen minutos todos los jugadores
y confianza en que podíamos competir contra cualquier rival de la categoría, porque si éramos capaces de ganarle al Deportivo, de ganarle al Valladolid, pues imagínate, pues oye, pues entonces que teníamos nivel para poder ganarle o competir al menos contra cualquier rival de primera rev, ¿no? Y entonces eso nos ayudó muchísimo y yo estaba confiado. Y luego el ambiente que generó, la afición que generó, que se enganchó mucha gente, hicimos muchos socios a raíz de esos partidos, porque vieron que el equipo les emocionaba, ¿no? Porque fueron eso, eliminatorias, pues eso, fantásticas, con un ambiente espectacular y ganándole eso 1-0 al Deportivo en los últimos minutos, remontándole al Valladolid, haciendo un gran fútbol, compitiendo contra el Valencia hasta el último minuto del partido. Entonces eso enganchó mucho a la afición y eso nos llena de satisfacción y de orgullo, ¿no? Y tanto, porque lo de competir lo habéis llevado a gala desde tu llegada. ¿Admites abiertamente que lo del domingo es un duelo de aspirantes al playoff? Porque ahora mismo el Ourense está a 2 puntos del quinto puesto que marcamos nosotros, 42 puntos a 44, 7 por encima del descenso, quedan 24 por jugar y claro, venís de muy abajo. Nosotros también venimos de muy abajo, pero de otra manera diferente, sin cambiar de entrenador ni nada por el estilo. Y a ver, ahora mismo nos faltan puntos a los dos equipos para acabar de cerrar eso de manera matemática, la salvación, pero quien más, quien menos ya ve esto como un partido de playoff. No sé si tú también. A ver, yo lo veo que yo entiendo que el Zamora esté disputando ahí, de hecho están en puestos de playoff y que es uno de los equipos llamados a estar en el playoff de ascenso. Pero nosotros, viendo de dónde venimos, que venimos de la última posición de la clasificación y el objetivo a priori del club ya antes de empezar la temporada y más según fueron dándose las jornadas, es la salvación. Y hasta que no la cumplamos matemáticamente, pues no podemos mirar otros objetivos, porque está muy cara, porque vemos que la primera ref es una categoría espectacular y está muy difícil conseguir la salvación. No sabemos si serán 45, 46, incluso 48 puntos esta temporada. Entonces, como para conseguir los otros objetivos, primero tenemos que pasar por el objetivo de la salvación. Nuestro foco es a corto plazo, o salvación, salvación y nada más. Está bien. Lo que pasa es que está claro que ya dejas traslucir que hay otros objetivos después de la salvación. Es que ahora mismo estáis mucho más cerca de arriba que de abajo del Zamora. Hablas maravillas, ya me has dicho varias veces en este poco tiempo que lo has visto llamado a estar arriba. Desde principio de temporada fue así, es decir, tú cuando empiezas en el Ourense, que ahora vamos recapitulando todo, ¿ya piensas que el Zamora es un equipo de los de arriba, pese a que nunca hemos estado en playoff hasta esta jornada? Sí, de hecho yo antes de fichar en el Ourense, de entrenador, yo estaba en la Secretaría Técnica del Racing de Ferrol. Sí. Entonces estaba ojeando la primera ref y yo veía por los jugadores que tiene el Zamora, uno de mis acometidos o de mis labores era saber conocer la primera ref y por los jugadores, los fichajes que había hecho el Zamora, para mí eran uno de los candidatos a estar en playoff. Ya solo fichar el nombre de Quique Márquez, que tiene 2 ascensos a segunda división el año pasado con el Córdoba y antes con el Albacete, viendo los fichajes ahora incluso en invierno de Álvaro Romero, viendo los fichajes de Ronnie, jugador que yo estaba siguiendo, Clavería, Campadaval, o sea, jugadores que han estado en segunda división años. Y entonces, oye, eso te demuestra de que tienen grandes individualidades y grandes jugadores que yo creía que podían estar ahí peleando por el playoff. Te iba a hacer esta pregunta más adelante, pero esto va fluyendo de manera natural, así que te la hago ahora. ¿A quién quitarías del Zamora si pudieras quitar a solo uno para no enfrentarse a él el domingo? A ver, a mí me gusta jugar y ganar contra que estén todos en el campo. Entonces, eso, ojalá que puedan participar todos y lo ideal es competir y que estén todos bien, ¿no? Porque muchas veces digo, pues si este estuviese lesionado o sancionado, digamos, pero no, que estén todos bien y competir contra esos jugadores y contra esos equipos, porque eso te da todavía más moral y te da más repercusión, ganes o pierdas, pero siempre hay que intentar competir contra los mejores jugadores. Buen regate, buen regate. Y entonces, preguntado de otra manera, ¿quién te preocupa más del Zamora? Bueno, ya sabemos, a ver, que pues el máximo goleador que es Quique Márquez, ¿no? Que acaba de salir de una lesión, de un esguince, ¿no? De rodilla, Sí. que jugó ya el otro día unos minutos y dio una asistencia de gol.
Álvaro Romero viene de estar en el Tenerife, de meter no sé cuántos goles en el Algeciras antes de fichar por el Tenerife, ¿no? Pues Ronnie, Pito Camacho, pues oye, tiene jugadores pues de un nivel contrastado. Carlos Ramos, la derecha de Carlos Ramos, pues ya sabemos todos el guante que tiene en el pie, ¿no? Entonces, bueno, pues todos esos jugadores son nombres digamos, con mayúsculas en primera red. Y yo añado duelo de guardametas. Marqueta lleva varias porterías a cero consecutivas y a Fermín Sobrón casi nadie lo nombra en primer lugar, pero en Zamora sabemos el tesoro que tenemos. Bueno, y hecha esta defensa a ultranza de uno de mis jugadores fetiche del Zamora Club de Fútbol, te pregunto, Pablo, que eres tú el protagonista, tú cuando llegas al Ourense, ¿cómo haces para cambiar eso? O sea, ¿qué fallaba? Porque ¿qué haces para cambiar? Sí, que trabajas psicológicamente, que trabajas mental y futbolísticamente, todo será importante, el partido a partido, fijarte objetivos cortos, pero ¿qué es lo que fallaba? Porque otras veces hay un cambio de entrenador, pero es porque no salen los resultados y al entrenador lo destituyen, porque ya sabemos que sois la primera pieza que cae. Pero en el caso de Ourense era un entrenador de la casa, Rubén Domínguez, que ha mamado de Ourense desde hace muchísimos años y que es él quien da un paso a un lado. Entonces te pregunto qué es lo que fallaba, porque suena muy extraño desde fuera. A ver, yo no creo que fallase nada, no se estaban dando los resultados y en el fútbol ya sabes que a veces trabajas y haces las cosas muy bien y aún así no se dan los resultados. Rubén es uno digamos que de los creadores de este club o que ha hecho que este club crezca tanto deportivamente. Es uno de los principales responsables de los fichajes de este club, incluso fue el que dio mi nombre para que me fichasen ahora. Entonces, bueno, yo estoy muy agradecido. Es un profesional como la copa de un pino. Y la verdad que nosotros lo que intentamos es cambiar cosas, ¿no? En cuanto a nivel técnico, táctico, psicológico, hacer que los jugadores creyesen en sí mismos. Y bueno, pues la verdad que nos funcionó, fuimos capaces de dar con la tecla y estamos muy satisfechos de todo eso, ¿no? Con mucho trabajo, mucha exigencia. Yo tenía mucho conocimiento de primera red porque trabajaba como scout en el Racing de Ferrol. Ya llevaba 3 años en el Racing de Ferrol conociendo la categoría y los jugadores. Bueno, pues entonces todo eso pues ayudó a que pudiésemos ir sacando resultados. Me deja loco lo de que incluso dio tu nombre, Rubén Domínguez, como uno de los candidatos. Sé, porque lo comentábamos también fuera de cámara y no hay nada que ocultar. Sé que uno de los que estuvo en la terna fue David Movilla, por uno u otro motivo no acabó llegando y acabaste llegando tú y vamos, que yo tengo en la más alta estima a David Movilla, pero los resultados hablan por sí solos de los méritos que has hecho tú, pero no tenía ni la más remota idea de que Rubén Domínguez también te había propuesto a ti lo de David Movilla. Me cuadraba que lo hubiera sacado él porque ascendimos juntos en el mismo grupo, Sí. pero y se llevaban bien además, pero lo tuyo no tenía ni la más remota idea, así que buen titular de momento. Y un shock, esto no es habitual que ocurra en ningún club. Y además que imagino que tú a principio de temporada, no sé hasta qué punto te veías entrenando esta temporada. Una cosa es que siguieras la primera red y otra cosa es que te vieras ya como entrenador. A ver, yo entré en el fútbol, bueno, cuando dejé el fútbol ya empecé a entrenar, empecé entrenando prebenjamines y benjamines, ¿no? Y luego fui entrenador en el primer equipo de Aspontes, de Aspontes mítico que entrenábamos, que jugábamos en tercera división, y de ahí me fichó el Deportivo para juveniles. Y ahí fue cuando conocí a Rubén en juveniles, él estaba en cadetes y yo estaba en juveniles, y ya entablamos amistad de aquella. Y luego a mí siempre me apetecía mucho entrenar y en el Racing de Ferrol era segundo entrenador y bueno, pues yo, pues eso, pues creo en los cuerpos técnicos como un grupo de trabajo, entonces no tenía el ego para ser primero o segundo, no me importaba tanto eso, pero cuando se me dio la oportunidad de ser primer entrenador en el Ourense, pues la verdad que no lo pensé. Porque tú, claro, y vamos dando saltos, pero también es lo bonito de esto. Te formas como futbolista en las categorías inferiores de Depor y Celta y luego las vueltas que da el fútbol, pero que a veces es cíclico y tiene finales redondos. Estás en muchos equipos, pero uno de esos equipos en los que estás es en el Ourense de antaño, en el Club Deportivo Ourense, que luego ha dado origen especialmente a dos equipos de la provincia.
Sí, tal cual, ¿no? Yo eso, juego en categorías inferiores tanto en el Depor como en el Celta, estoy muy orgulloso de mi pasado como futbolista y uno de los equipos gallegos, aparte del Pontevedra, que también estuve, en Montañeros, Ciudad de Santiago, también estuve en el Ourense, ¿no? En el Club Deportivo Ourense. Y estuve 3 años allí fantásticos y eso fue una y jugué en el Estadio do Couto, jugamos playoff de ascenso a Segunda División, jugué una eliminatoria de Copa contra el Atlético de Madrid que jugaba Cholo Simeone de jugador y Fernando Torres, o sea que a mí volver al Couto, el Estadio do Couto como local, siempre me atrajo muchísimo y ese estadio siempre me dio mucha energía, y entonces es uno de los atractivos que tuve y yo conocía pues el Ourense Club de Fútbol, conocía a Plácido, que fue el creador, el fundador en el año 77, a Camilo, que es el presidente, a Manu Morgade, que es el director deportivo, que yo jugué con él en el Club Deportivo Ourense. Entonces, bueno, todo eso me llevó a decidir que sí, que era buena idea ir a Ourense y firmar en este equipo, ¿no? Datitos que he encontrado yo, que me gusta a mí husmear y rastrear para llegar lo mejor preparado posible a la entrevista. Como jugador estuviste a las órdenes de un míster en como mínimo 3 equipos que yo haya encontrado, de Milo Abelleira. ¿Tienes mucho de él como entrenador? Sí, he aprendido mucho de Milo Vieira. Yo creo que es uno de los grandes técnicos a nivel nacional, a nivel táctico, a nivel técnico, a nivel táctica individual, táctica colectiva. Nosotros jugábamos un gran fútbol, tanto yo lo tuve en el Pontevedra, en el Celta B y en la Cultural y en el Club Deportivo Orense. 4. Y en 4 equipos, sí. Y la verdad que era, yo creo, un innovador en su época. Nosotros ya hacíamos yoga, ya hacíamos temas de psicología en el año 2099, te hablo. Ya hacíamos aquagym. Él ya trabajaba muchos aspectos técnico-tácticos que yo ahora aprovecho para también trabajar e incidir, ¿no? Me dio esa sensibilidad en esos detalles para mejorar a los jugadores y la verdad que sí que hay muchas cosas que he aprendido de él y le estoy muy agradecido. Otro dato que he investigado es que jugaste bastantes veces contra el Zamora. No sé si recuerdas cuántas veces ganaste al Zamora. Pues no sé cuántas veces le he ganado, pero sí que sé que he jugado bastantes veces y en el estadio, en la Ruta de la Plata he jugado también. Muchas veces, es más, te voy a decir un dato que igual sí que no lo sabías tú, que Seguro. el Zamora me quiso fichar en su momento. Fíjate, ¿y Cuando cuándo salí, fue eso? cuando salí del Club Deportivo Ourense, en el 2006-2007, la temporada esa, y tuve la oferta de poder ir al Zamora y de ir al Real Oviedo, y al final, bueno, pues por unas cosas o por otras, pues bueno, la oferta del Real Oviedo pues era mejor y fui para allí. Pero sí que tuve la opción de fichar en el Zamora y era un club muy atractivo. En aquella época era un club de jugar playoff o de estar ahí para ascender, ¿eh? Y tuve grandes amigos como mi segundo entrenador que jugó allí, David Pérez en el Zamora ese año. Claro, 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 claro. Estuvo David Pérez, era la época de José María Casas y es en la época en la que jugamos 5 fases de ascenso a Segunda División: 2001, 2003, 2005, 2008, 2009. Con Es que Tomé. eso es, con Miguel Ángel Álvarez Tomé, un mito, el entrenador leonés que estuvo en varias etapas y con el que de los Sí, 5 que jugamos fueron 3 con él. Así que sí, desde luego que en ese momento era un equipo fuerte, éramos un equipo que habíamos ascendido con sí, fuerza desde tercera división tras muchos intentos y que estábamos ahí intentando llegar a segunda. Nos quedamos a un gol 2 veces, o sea que sí, que sí. Que eran tiempos dorados también para el Ourense y para el Zamora que en cierto modo están siguiendo trayectos paralelos, porque ahora mismo hemos ascendido a la vez. Antes, eso, estábamos en los primeros puestos el Club Deportivo Ourense y el Zamora Club de Fútbol. Nosotros no hemos cambiado de denominación ni nada por el estilo, pero ahí estamos, peleando como recién ascendidos por esos primeros puestos. Y luego tú, Pablo, tienes mucha trayectoria también, porque a mí, por cierto, no me consta, no he mirado lo del Pontevedra, me ha faltado si con el Pontevedra jugaste contra nosotros, pero en los otros partidos que jugaste contra el Zamora, no me consta que ganaras participando. Hay un 4-0 de la Cultural, pero, pero no jugaste. No jugaste. Estaría en el banquillo, la verdad. Eso es, Así eso es. que animando, que también es una manera muy buena de participar. Y yo, como le digo a mis jugadores, esto no va de titulares ni de suplentes, va de estados de forma y de planes de partido. Así que
a lo mejor desde el banquillo fui una persona muy importante, influyente en ese 4-0. No metí ningún gol, pero igual ayudé a que se metieran esos 4 goles, ¿no? Bueno, de hecho, no sé si las bases de datos, es que claro, me sabe mal porque las estadísticas no te favorecen mucho, pero me sabe mal porque aparece que en un partido en el Ruta de la Plata marcaste en propia. Pues no lo sé, la verdad que ahora mismo no. Igual puede ser, no sé si sería contra la ciudad de Santiago, puede ser incluso. Me parece que una cesión al portero, a Sí, creo que Macay, sí. que era Macay, el portero, que estuvo en el Deportivo y que está en el Cartagena, puede ser, ¿eh? Ahora que lo dices, ya no me acordaba, ¿eh? Que hay que olvidarse de las cosas que no son tan buenas, así que Puede no me ser. acordaba de eso, pero puede ser. En una cesión, eso yo trataba de jugar el balón desde atrás y entonces, bueno, pues a lo mejor pues son accidentes que pasan, ¿no? Sí, yo el gol no lo he visto y la temporada, la verdad, como era algo negativo, digo, "Ah, tampoco lo voy a tratar". Pero bueno, Nada, como pensaba que no te ibas a enfadar, pues lo he sacado ahora a colación. no hay, Y no hay luego, problema. como entrenador, estuviste de segundo de, bueno, de Clarence Seedorf, casi nada. ¿Cómo fue ese pasaje? Cuéntanos. Pues yo estaba en el juvenil de Deportivo, como te comenté antes, de entrenador. Y entonces, Clarence Seedorf, cuando vino, venía del Milán, venía de entrenar al Milán, de entrenar en China, con unos métodos de trabajo pues, de último nivel, ¿no? Venía de la época grande del Milán, el Milanello, que era una referencia a nivel mundial. Y entonces él quería traer un analista para el primer equipo, para que grabase los entrenamientos, para que participase en el análisis propio de las sesiones, de los entrenamientos, de los partidos. Y entonces le hablaron de una persona, un entrenador, que en ese caso era yo, que estaba en el juvenil y que le iba muy bien estas cosas porque yo, aparte de ser jugador, saqué la carrera de ingeniería, ¿no? Entonces, habíamos desarrollado un proyecto que era de Strap, que era una cámara que transmitía en tiempo real imágenes al banquillo, y entonces me dijo, pues venga, explícame cómo va eso, y me dijo, el día mañana te vienes con el primer equipo que empiezas a trabajar ya conmigo. Y a partir de ahí hablando de fútbol y hablando de los análisis y eso, un día me preguntó, oye, pero ¿tú qué nivel tienes de entrenador? Yo le dije, no, yo tengo el nivel 3. Y entonces él me dijo, pues quiero que estés conmigo en el banquillo de segundo entrenador. Porque las dos personas que había traído del Milán, de segundos, no tenían el nivel 3, tenían el nivel 2. Y en Italia sí que te puedes sentar en el banquillo si tienes el nivel 2, pero en España no podías. Tienes que tener el mismo nivel que el que te piden para ser primer entrenador. Y a partir de ahí, pues trabajé con él y, bueno, una experiencia espectacular trabajando con él, aunque descendimos con el primer equipo del Depor. Y luego, pues me llevó a Camerún, a la selección absoluta de Camerún, con él y con Kluivert también. Sí, eso te iba a preguntar, que estuviste en la selección de Camerún, que esto es un salto al vacío, o sea, del Depor a la selección de Camerún, luego al Racing de Ferrol, también entre medias campeón con el Depor juvenil, ahora te preguntaré también si nos da tiempo, y estuviste con Sidorf en dos etapas diferentes. Allí trabajaste con alguno que es un mito del canal como Chopo Motín, que le llamamos aquí, Chopo Motán, y como Nana, entre otros, ¿verdad? Abubakar, Toko Kambi, Kunde Malón, o sea, jugadores top mundial, ¿no? Choupo-Moting, que es campeón de Champions, Onana, que está en el Manchester United, pues eso, Abubakar, pues un delantero top mundial, Toko Kambi, entonces, bueno, pues está Anguissa también, o sea, jugadores que, bueno, la primera vez que tuve que aprenderme los nombres, sí que la verdad que me llevé sorpresa, ¿no? Porque tenía que aprender, pues eso, una base de datos de casi 150 nombres que eran posibles participantes para venir convocados con nosotros, ¿no? Seleccionados. Y la verdad fue una experiencia fantástica. Íbamos solo en las ventanas FIFA allí, a Camerún, y preparamos la Copa África, que iba a ser en Camerún, pero luego se hizo en Egipto. Y la verdad que fue fantástico conocer África y conocer esa selección absoluta con todos esos fantásticos jugadores. ¿Tendría hueco ahora Chopo Motín en el Ourense o con Di Renzo y compañía? No, no habría, ¿no? Sí, sí que tiene, porque Choupo-Moting es como jugador un espectáculo y como persona también un profesional intachable y una calidad de golpeo, de remate. Era un jugador pues diferencial, ¿no? Es que aquí nos hacía gracia, porque a mi amigo Gaby, que siempre sale en estas conversaciones, le hacía gracia el nombre y que jugara siempre en el Bayern, en el PSG, y un año resolvió, que además coincidía que era el Día de la Mujer, y bueno, fue un cachondeo por aquí, por las retransmisiones en directo que hacemos de andar por casa.
Pero bueno, ahí queda la anécdota. Y luego, con el Depor, entrenas incluso a Jeremai, que es uno de esos jugadores de moda que aquí lo pedimos incluso para los Juegos Olímpicos. Como acababa de ascender a Primera Federación, no nos hicieron caso, pero lo de Jeremai también hablas de él como un jugador que no tiene techo. Sí, tal cual. Jeremiah estaba en el cadete y estábamos David Pérez y yo en el juvenil nacional y lo subimos. Fuimos los que lo hicimos promocionar esa temporada al juvenil, ¿no? Y era un jugador pues que ya se le veía con un nivel fantástico. También tuvimos a Juan Rodríguez, que está en el Tarazón ahora, que estuvo en el Madrid. Tuvimos pues a jugadores muy interesantes que, pues mira, que al final llegaron a jugar en el Depor y está haciendo una temporada fantástica porque ya se veía, siendo cadete, que era un jugador diferencial, ¿no? Tuvimos a Mujaiz, que luego debutó en el Depor cuando estábamos con Seedorf, y entonces, bueno, pues esos jugadores que lo que te vale cuando eres entrenador de la cantera es eso, que lleguen al primer equipo esos jugadores, ¿no? Ese es el objetivo principal de un entrenador de cantera, en mi manera de verlo, claro. Sí, sí, desde luego, y que la trayectoria te avala con éxitos como aquella Copa de Campeones juvenil, ya he estado leyendo al respecto. Vamos, que ahora mismo estás en el fútbol profesional haciéndolo de maravilla, pero que tenías un bagaje detrás que, incluido el visionado de jugadores con el Racing de Ferrol, pues hacía que fuera menos difícil. Y es que ahora en el Ourense, Pablo, sale absolutamente todo, porque no pierde el equipo en casa desde antes de tu llegada. La vuelta que has protagonizado tú es la mejor de cualquier equipo. Es verdad que si pillamos más partidos, nosotros los del Zamora estamos de enhorabuena, pero los últimos 19 sois los mejores, los del Ourense, y encima incluso ya marcáis en el primer minuto. El otro día, incluso ensayáis también las jugadas de saque de centro o eso fluye más por los jugadores. No, sí que lo ensayamos y variamos el balón parado, ¿no? Todo el balón parado lo entrenamos. Entonces, todo lo que se puede entrenar y que podamos tener, nosotros lo entrenamos todo. Luego a veces se da mejor, otras veces tienes más acierto, menos acierto. Pues el gol del otro día, pues bueno, claro que lo entrenamos. ¿Qué pasa? Que luego que salga, que se dé esa situación, que el rival te permita o tenga un error de marcaje y que luego el talento de los jugadores es la clave, ¿no? Luego que Jairo la ponga ahí donde es imposible que llegue un portero, pues ahí está la clave. Tú por mucho que entrenes y luego los jugadores no tienen ese talento para hacer esas cosas, es más difícil. De hecho, en Okouto se está generando un clima buenísimo, por eso, porque no perdéis, porque incluso lo de la Copa del Rey os aupó y os hizo crecer y ganar confianza y pensar que podíais con cualquiera. Lo que pasa es que en Okouto también está el otro equipo de la ciudad, la Unión Deportiva Ourense. ¿Tenéis más afición vosotros o ellos? Porque siempre está ahí en redes sociales ese run run. Bueno, yo creo que estamos un poco a la par, ¿no? Al estar nosotros también en Primera Ref y todo lo que ha venido de la Copa del Rey, pues la gente se ha enganchado mucho al Ourense Club de Fútbol. Entonces, cada vez ves más camisetas en Ourense, cada vez ves a más aficionados. Pues hoy mismo, cuando yo vivo en Coruña, pero voy en tren a Ourense todos los días porque me queda 1 hora y 10 y de paso voy trabajando en el portátil, pues mira, me senté al lado de un chico joven, 20 años, y estaba con una camiseta del Ourense Club de Fútbol. Entonces, mira, vaya orgullo, o sea, si quiso hacer una foto conmigo y todo, ¿no? Que yo le dije, oye, que yo no soy ningún famoso, así que me la hago encantado. Y la verdad que cada vez hay más, y sobre todo que hay más niños, ¿no? Que vienen más niños, y ahí está haciendo un gran trabajo la directiva con toda esa repercusión que está haciendo que haya más aficionados del Ourense Club de Fútbol. Bien, pues está bien saberlo de primera mano y conocer un poquito más qué es lo que pasa en una ciudad con dicotomía, con dos equipos que tienen filosofías diferentes como club, pero que el Ourense Club de Fútbol es el que más arriba está en estos momentos en Primera Federación. Bueno, pues Pablo, si te parece, si te prestas, acabamos con un test rápido, que siempre me gusta a mí hacer algo así para sorprender al final, una jugada de estrategia, nada, colgar el balón al área y rematarlo como se pueda. Así que nada, vamos con ello, que es, te voy a preguntar, algunas ya me las has ido respondiendo, así que no voy a repetir. ¿Cuál es el partido de liga del que estás más orgulloso hasta ahora? El partido de liga que estoy más orgulloso, pues la verdad que al ir partido a partido a veces te vas olvidando, Normal. pero yo me quedaría con el partido de Copa, si puede ser, o el del Sí, hombre, Valladolid. claro.
sí, sí. porque remontarle, sobre todo remontarle 2 veces a un equipo de primera división con los jugadores que tenían, jugó con el 11 titular, que la semana siguiente ganó en primera división, Al Betis. y ser capaz de remontarle 2 veces a todo un Valladolid para nosotros fue increíble. Y luego eso, lo que se generó en el estadio, ¿no? La gente se enganchó porque vio, ostras, que somos capaces de remontarle. Porque, oye, pues ganas, imagínate, ganas 1-0 en minutos finales, bueno, pues vas aguantando. Pero ser capaz de ir perdiendo y remontarlo, para mí tuvo mucho mérito. O sea que mejor, esa era otra de las preguntas del test. ¿Recuerdas mejor todavía cargarte al Real Valladolid que eliminar al Depor? Sí, a ver, contra el Depor fue muy especial porque fue una noche mágica. Tú imagínate, tanta afición del Depor, yo que he estado en las categorías inferiores del Depor, que he sido entrenador en el Depor categorías inferiores, que he sido miembro del cuerpo técnico del primer equipo. Tengo muchos amigos allí, conozco a Lucas, entrené a Lucas cuando yo estaba en el primer equipo, a Jeremai, pues fue fantástico para mí y muchos familiares y amigos que tengo son del Depor. Entonces, bueno, y luego lo que suponía era otra eliminatoria más de Copa del Rey, que eso para el club le vino fantástico, ¿no? Por tener de esos 2 eliminatorias, 3 al final contra el Valencia en el Estadio Couto, fue fantástico a nivel de viabilidad, de afición, de crear afición y socios. Te pregunto por un jugador propio que te haya sorprendido para bien. A ver, pues uno de los que más me ha sorprendido, pues ha sido Zalaya, ¿no? Un jugador de hecho, estaba en el MVP de marzo, de la primera ref, una zurda espectacular, defensivamente es muy bueno, un jugador que tiene que estar en otra categoría y no en primera ref, para mi manera de ver el fútbol. Y ya por último, para despedirnos con honores, un sueño por cumplir que te quede como entrenador. Bueno, pues la verdad que entrenar en el fútbol profesional, ¿no? Ser el primer entrenador en el fútbol profesional, ese sería mi sueño. Entonces, bueno, pues intentaremos dejarlo todo en el asador para que sea posible, ¿no? De dejar todo el trabajo por dedicación, por esfuerzo, sacrificio, no va a ser. Entonces, esperemos algún año conseguirlo. A lo mejor con el Ourense el año que viene. Por supuesto que sí. Ojalá si se pudiese hacer un proyecto y llevar a la ciudad de Ourense al fútbol profesional otra vez, que ya lleva muchos años sin estar en fútbol profesional, y si es con el Ourense Club de Fútbol, pues mejor todavía, porque yo estoy encantado con la directiva que tengo y con los jugadores que tengo. Pues yo estoy encantado, Pablo, de haber compartido estos minutos de charla contigo. Pablo López tiene nombre de cantante, siempre hemos hecho bromas con esto, pero es un adestrador de primera categoría, aunque esté ahora mismo en primera federación. Pablo, muchísimas gracias por estos minutos. Que gane el mejor el domingo. Yo te deseo suerte a partir del lunes y es lo dicho, el domingo a batirnos en duelo y que sea una fiesta del fútbol. Muchas gracias, un abrazo. Exacto, muchas gracias. Ojalá que sea así. Una fiesta del fútbol, que al final el fútbol tiene que ser para disfrutar, para jugar, un espectáculo para los aficionados, que sea un hermanamiento entre ciudades cercanas. Así que ojalá que sea un espectáculo bonito y luego que gane pues el que lo merezca, ¿no? Pues mejor final imposible. Gracias, Pablo. Hasta pronto. Un saludo. Chao.